tú eres un plantador y eres un regador para tus hijos y para tu esposa. Es tu responsabilidad predicarles la palabra y enseñarles cómo vivir la palabra de Dios. Y para eso tú necesitas adelantarles, tú necesitas ir adelante de ellos para que puedas enseñarles cómo. Bien, hablamos un poquito de Abraham, un poquito de Jacob, un poco de Josué, solamente citando el versículo donde él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y que son ejemplos de hombres con deficiencias como tú y como yo, totalmente, pero que se determinaron a ser un ejemplo para sus hijos, para sus familias. Y ellos mismos, junto con toda su familia, fueron fieles servidores de Dios. Imagínate, Abraham engendró a un Isaac que es un tipo de Cristo, y de él viene Jacob, y después las 12 tribus de Israel, o sea, toda la línea de la vida. Está increíble eso, de verdad. Entonces, ahora quiero hablar algo ya ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que la Biblia, a una parte sobre todo, nada más una parte de la Escritura, de cómo edificamos nuestra casa, que involucra a nuestra esposa y nuestros hijos, cómo edificamos nuestro hogar sobre un fundamento sólido? Y el fundamento, según la Escritura, es Cristo. Y vamos a estar en Primera de Corintios 3, 9 en adelante. Estos versículos, yo quiero animarte a que estudies todo ese capítulo porque es bien importante. Está hablando de la iglesia, pero volvemos a lo que te digo. La Biblia habla de que para que algo se vea reflejado en la iglesia, tiene que ser primero una realidad en los hogares que conforman a una iglesia. De verdad es muy claro eso. Acuérdate, yo no tengo autoridad en la iglesia para nada si yo no estoy siendo fiel en mi casa, si no tengo en orden mi casa. Pues eso nos demanda ya a nosotros muchas cosas. Entonces, 1 Corintios 3 del 9 en adelante, ¿no? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, el versículo 9, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de los apóstoles como colaboradores y después dice, y ustedes como los hermanos, son la labranza de Dios, el edificio de Dios. Ahora, ¿cómo esto lo aplicamos en el hogar? Tu familia, o sea, tu esposa y tus hijos son la labranza que Dios te ha dado. ¿Y sabes qué? En esta palabra labranza en original es una tierra trabajada. Es una tierra que está lista para ser sembrada. Está tremendo esto, de verdad, mi hermano. ¿Qué quiere decir? Que Dios, a ti, Padre, te ha puesto una labranza. Tú eres el colaborador. O sea, este versículo lo podríamos leer así, porque tú, Padre, eres colaborador de Dios y tu esposa y tus hijos son la labranza de Dios, el edificio de Dios. Es verdad, ahí está. No, obviamente no estoy desvirtuando la escritura ni nada. Pues, ¿qué quiere decir? Que Dios te está viendo, o Dios te ve como un colaborador. Quieras o no, Dios te ve como un colaborador porque tienes hijos y tienes una esposa. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que tú colabores con Él en esta labranza. Esta tierra que ya está trabajada, esta tierra que está lista para ser sembrada. Entonces tu familia, tus hijos y tu esposa son una tierra que está lista para ser sembrada. Entonces eso quiere decir que tú como colaborador lo que tienes que hacer es sembrar y regar. Sembrar y regar. Es claro aquí la Biblia lo que dice, ¿no? Que tu responsabilidad es sembrar y regar. Entonces esto está muy tremendo. Mira, quiero leerte aquí, ¿no? En este versículo Pablo está citando la labor que él llevaba a cabo como colaborador de Dios. El verso 6 dice que él fue un plantador para la iglesia, o sea que él fue un sembrador. Para los corintios, que eran una labranza, que es una tierra trabajada. Y menciona a Apolos como uno que era un regador en esta labranza y a Dios como el único que da el crecimiento. O sea, verso 6, antes al 9 que leímos, Pablo dice, yo
Dice, estaba hablando de una discusión que había que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y bla, bla, bla. Y él dice, o sea, son inmaduros, muchachos, pero les voy a decir la clave, si les voy a decir cuál es mi labor, nosotros no somos nada. Nuestra labor, dice, es, yo planté, dice, y Apolo es el que ustedes dicen que también, dice, él solo regó, dice, pero ¿saben quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el importante? ¿Quién es el dueño de la labranza? ¿Quién es el que puede hacer que esto crezca? Dice, es Dios. Yo solamente soy un plantador, dice, y este hombre, Apolos, es un regador. Es lo único que somos. Pero el único que da el crecimiento es Dios. Y sabes qué, hermano, este es el principio para tu familia. Tu labor es, la labranza que Dios te puso es de Él. Tu familia y tus hijos son de Él. Y eso también le da un peso, porque Dios va a venir a decirte, aquí es donde te digo que te va a juzgar por qué hiciste con eso. Va a venir y va a decir, ¿qué hiciste con mi labranza? No, pues es que escondí el talento, Señor, porque pues sabía que era severo y pues no hice nada. O sea, muchas cosas, ¿no? Que podríamos hablar de eso, pero Dios te va a demandar. O sea, va a venir a decirte, ¿qué pasó con mi labranza? Entonces, ¿por qué? Porque Él te está tomando por fiel colaborador suyo para que riegues, para que plantes y riegues. ¿Sabes qué es plantar? Pablo lo dice en el versículo 6, hay está implícito lo que en Hechos 18 él habla de cuando él, en un sentido, nace la iglesia de los Corintios, dice que fue porque Pablo estuvo predicándoles la palabra. Dice, fervientemente él estuvo predicando la palabra. Impresionante. O sea, y no se salió de ahí, él solamente los llenó de la palabra. ¿Sabes qué estaba haciendo? Deuteronomio 6:6, con lo que iniciamos esta serie como de pequeños videos. Él tomó en serio su papel como un colaborador y tomando en cuenta a la iglesia como esta labranza y diciendo, ok, Dios me ha puesto como un padre y ahí están estos hijos, entonces yo les voy a predicar la palabra desde temprano, en la tarde, en el camino, los voy a llenar de la palabra. Eso hizo Pablo, predicó la palabra, increíble. Y luego dice, y Apolo regó. ¿Y sabes qué? Esto está muy tremendo, está bien padre. El regar, o sea, el plantar es donde tú le siembras la semilla a alguien, o sea, la palabra de Dios, estás hablándole, predicándoles la palabra. Y luego el regar es una parte vital, también dice que el regar es cuando tú le enseñas a alguien cómo vivir la palabra. Ahora, en el ejemplo de Pablo, Pablo se encargó de predicarles la palabra como va, así, todo el tiempo. Y después Apolos viene y él les enseña cómo vivir toda la enseñanza que Pablo les había dado. Hijo, eso es algo perfecto, esas dos cosas, el plantar y regar. ¿Y sabes qué? Dios dice que tú eres un plantador y un regador. O sea, tenemos una tarea difícil, eso te decía, pero increíble. O sea, tu labor es predicarle la palabra a tus hijos y después enseñarles cómo vivir eso que les predicaste. O sea, tomas la escritura, se las lees y hasta si quieres les explicas a qué se refería y todo, pero no debe de quedar ahí, sino después, ¿saben qué? Y esto se vive así, o por causa de esto, nuestra vida va hacia acá, vamos a correr hacia eso. Si no, entonces solo se queda en conocimiento y miren, cuando tú plantas, mi esposa y yo tenemos un huertito, ahorita ya está casi muriendo, pero lo hemos tenido ya desde que cuando empezó la pandemia hicimos un huerto y fue increíble, ha sido un tiempo muy padre porque muchas cosas han sido tan palpables de la escritura y además que cosechamos casi de todo, ¿no? Tuvimos sandías, melones, zanahorias, calabazas, chiles poblanos, chiles serranos, cilantro, perejil, albahaca, romero, lavanda, nopales, tenemos un árbol de tamarindo, tenemos un limón, un mango, unos papayos también, comimos papayas. O sea, en verdad que fue una bendición de Dios bien padre. Tuvimos menta, eh, manzanilla, o sea, no nos faltó nada, estuvo increíble, ¿no? Y tenemos todavía ya poco porque, híjole, el tiempo a veces no alcanza, pero a lo que iba con esto es que para mí es real.
Cuando tú plantas una semilla, estás ahí cuidándola, ¿no? Tú pones la semilla y esa semilla, de verdad, si la pones en una tierra que ya fue trabajada, tarde o temprano va a salir una planta ahí. De verdad, cuando la tierra fue trabajada bien, sale la planta. De verdad, sin problema, sale la planta ahí. Pero cuando ya está ahí la planta, si tú no riegas esa planta, ¿sabes qué? Así se seca. En serio, lo vi tan real. De verdad, un día que no le echaras su regadita, se secaba totalmente. Entonces es importante, y yo veo que de hecho creo que es el problema, el mayor problema que enfrentamos como cristianos, donde se nos siembra la semilla constantemente, pero como esa semilla no es regada, cuando ya sale, aun cuando ya salió la planta, si no es regada, se muere el que la rieguen o el agua es vital. Entonces yo veo que así nos pasa, o sea, nos ha pasado por mucho tiempo tal vez. No hablo por nadie, sino estoy hablando por mí. A veces creemos que es suficiente solamente venir y escuchar y escuchar y escuchar, pero si no se nos enseña cómo vivir esas partes de la escritura, entonces se vuelve infructuoso de verdad y termina esa planta, aunque ya creció, termina muerta, porque no hay quien la riegue. Entonces, eso es vital, que tú como un padre, o sea, no estoy culpando a nadie, sino tú como un padre tienes que empezar a hacer eso. Sembrar la semilla en tus hijos, pero también tienes que regar esa semilla. Y mientras haces eso, mientras tú hagas bien esas dos cosas, entonces Dios, que es el que da el crecimiento, en un sentido, está obligado a hacer que haya crecimiento ahí, que crezca y que crezca y que crezca y que crezca y que dé fruto. Si no hay este plantar y este regar, la labranza no existe. La labranza se pierde, o sea, por muy buena que ya esté la tierra, si no hay una planta y no hay quien riegue, o sea, es un terreno que está ahí nada más, desperdiciado. Está muy tremendo eso, muy, muy tremendo eso. Necesitas tener cuidado con eso, mi hermano. Una vez más te digo, tú eres un plantador y eres un regador para tus hijos y para tu esposa. Es tu responsabilidad predicarles la palabra y enseñarles cómo vivir la palabra de Dios. Y para eso tú necesitas adelantarles, tú necesitas ir adelante de ellos para que puedas enseñarles cómo. O sea, tú eres un pastor para tus hijos y para tu esposa. ¿Y sabes qué hace un pastor? Según la Biblia, un pastor es alguien que lleva a sus ovejas por un camino que ya ha recorrido. Aun cuando es necesario, según el Salmo 23, la lleva por el valle de sombra de muerte, pero no es porque se perdió y chanfle, y ahora para dónde, no. Él sabe que es necesario que en ese momento pasen por ese camino, por ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él les infunde aliento. No les infunde aliento estando en el valle o estando en los verdes pastos, ¿no? O en las aguas de reposo. Le infunde aliento cuando está en el valle. Entonces tú como un padre eres un pastor que sabes el tiempo en el que tus hijos y tu esposa necesitan pasar por el valle porque sabes que ahí es donde ellos van a recibir aliento. O sea, eres alguien que ya tiene un camino recorrido y que sabe cómo guiar por ese camino recorrido a su familia, a sus hijos, a tus hijos y a tu esposa. Entonces, hermano, a trabajar con estas cosas, ¿no?